Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Roberto Izurieta, profesor de George Washington University. Roberto, buenos días. Muy buenos días, Bienvenido muchísimas gracias por la programa. invitación. Un gusto tenerte aquí, de verdad. Gracias, en tu programa sobre todo. Bueno, quisiera conversar contigo sobre la situación venezolana. Durante las últimas 2 semanas hemos visto convulsión en ese país. Hay un presidente interino que se ha declarado y lo ha reconocido gran parte de la comunidad internacional. Otra tiene todavía ciertas dudas. Estados Unidos se ha puesto a la cabeza de esta, digamos, decisión o acuerdo internacional para presionar la salida de Maduro del poder, y hay sanciones económicas fuertes a PDVSA, con lo que se corta la llave del dinero a este país venezolano. ¿Cómo ves la situación en general? Quisiera conocer primero una visión tuya. En primer lugar, la situación que viven los hermanos venezolanos es absolutamente trágica y es inaceptable desde cualquier estándar que lo queramos ver. Nosotros en el Ecuador estamos viviendo los efectos de una migración con características prácticamente de éxodo, con todas las presiones internas que significan para los países vecinos, Ecuador, Colombia, tener una cantidad de inmigrantes que vienen súbitamente más allá de lo que nuestra economía, nuestra generosidad y solidaridad pueden básicamente manejar de manera ordenada. Entonces nosotros estamos viviendo desde el Ecuador, desde todos los países vecinos, las consecuencias de este sistema corrupto, de este sistema ilegítimo, de este sistema autoritario y de este sistema que lo único que ha producido, aparte del hambre, de la migración, de la inseguridad, es este éxodo en su propia gente. Y no debe ser las cosas más horribles de la vida, el tener que dejar todo atrás, tener que dejar a tu madre enferma, a tu padre, a tu hermano pequeño, claro, y salir a buscar un destino. Entonces, ellos son también las víctimas de lo que estamos viendo, y en tal sentido, nosotros los países latinoamericanos tenemos una enorme obligación de solucionar, de ayudar a solucionar al pueblo venezolano semejante tragedia. Y precisamente gran parte de los países de la región han optado por desconocer la última presidencia de Maduro y reconocer al nuevo presidente interino de ese país, apoyando la posibilidad que convoque elecciones lo antes posible. Sin embargo, eso no daba una claridad y generó una convulsión social muy peligrosa, con ya un alto número de muertos en ese país. Ahora viene Estados Unidos y corta la llave del dinero e impone sanciones a PDVSA, le incauta bienes por $7.000 millones, lo cual podría ocasionar una pérdida de $11.000 millones a partir de este año para ese país. El cortarle la llave del dinero, ¿logrará sacar a Maduro del poder? Yo pienso que es un acto absolutamente importante en este proceso que ha sido iniciado y donde los actores principales son los países vecinos. Esto es Colombia, Brasil, ahora Ecuador, Perú, Chile. Este es un proceso, sobre todo latinoamericano, sin lugar a dudas con participación de los Estados Unidos o apoyo de los Estados Unidos. Entonces, el inicio del proceso, la mayor fuerza en realidad está en los países vecinos, pero sin lugar a dudas la economía norteamericana es fundamental en esto. ¿Por qué? Y la ironía de la vida es la siguiente. Cuando ellos hablaban del ALBA, etcétera, etcétera, y del mercado latinoamericano, la realidad es que Venezuela tenía una absoluta dependencia económica con un solo país, con los Estados Unidos, a los cuales le decían a los países vecinos no tengan acuerdo de libre comercio, cuando básicamente eran los únicos que tenían un acuerdo de libre comercio. Entonces son esas incongruencias que están viviendo que hacen que este elemento al que tú te refieres es esencial. Porque como dicen muy bien en los barrios de Quito, una cosa es con plata y otra cosa es sin plata. Plata para derrochar, plata para robar, y otra cosa es administrar la crisis. Entonces creo que es una medida necesaria porque es un sistema ilegítimo, enormemente corrupto. Entonces, ¿dar la plata para qué?
para que alimenten al pueblo venezolano cuando no lo han hecho los últimos años. Yo creo que es una medida necesaria que no solamente está tomando los Estados Unidos, sino hay informaciones no tan confirmadas que también se están tomando en Europa y el proceso continuará. Y eso es esencial para poder apoyar la lucha que están dando los venezolanos, sobre todo dentro de Venezuela. Parte de este análisis debe ser conocer que Venezuela antes daba una importante cuota de petróleo a los Estados Unidos, o sea, le vendía una importante cuota de petróleo a los Estados Unidos. Pero la crisis de los últimos años y la corrupción a la que se sometió el gobierno disminuyeron la producción petrolera de Venezuela y eso obligó a los Estados Unidos a mirar otros mercados. Hoy Venezuela ya no es un mercado tan importante como era antes y eso facilitó que le corten el chorro. Ahora, ¿qué es esta dura medida para presionar la salida de Maduro? ¿Qué efectos tendrá en la población que ya está golpeada económicamente, que ya vemos que come de la basura, que vemos que muere diariamente porque su salud está absolutamente deteriorada y en eso vemos ancianos, niños, mujeres, población vulnerable? ¿Qué pasará con ellos? Primero, si me permites comentar, tienes toda la razón en lo que dice la dependencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es, si mal no recuerdo ahora, probablemente el mayor productor de petróleo. Y la producción venezolana no llega ni siquiera al 10 al 5%. Pero por el contrario, Venezuela necesita, sobre todo cuando tiene un crudo pesado, necesita las refinerías que tienes en el Golfo para procesar ese crudo pesado y después poder exportar gasolina. Entonces, sí, la segunda pregunta tuya, que es muy fundamental, ¿cuánto de esto va a afectar al pueblo venezolano? Es difícil decirlo, pero yo diría en términos generales o coloquiales lo siguiente. Sí, en casi todo sistema hay un nivel de distorsión, pero en el caso de Venezuela, ese nivel de distorsión, llamémoslo corrupción, es de tal magnitud que casi todo el dinero que estaba entrando en Venezuela no está siendo canalizado, sea para salud, para alimentación, para educación, para nada, sino en realidad para mantener un cuerpo en realidad de generales, y yo no me sé la cifra exacta, pero creo que Venezuela tiene más generales que toda la OTAN, son como 2.000. Entonces yo pienso que ese efecto se va a sentir primero y ante todo, y quizás en casi su total porcentaje, en ese cuerpo, digámoslo, no privilegiados, sino de personas que han abusado de su autoridad, de su posición, de su poder, y en el pueblo le ha quedado un hambre inaceptable, horroroso. Quiero interpretar tus palabras, es decir, la población venezolana ya no puede estar peor, realmente tocó fondo. Es decir, con o sin dinero, el mismo gobierno venezolano se encargó de ahorcar a la población que en este momento ya no puede estar peor. Así que quizás pues, no le afecte tanto esta decisión de que se corte el chorro. Al gobierno venezolano sí, porque necesita aceitar una maquinaria de corrupción, una maquinaria de apoyo militar. Y cuando estás en una situación así, necesitas producir un cambio, porque si las cosas siguen como están, ya sabemos qué es lo que está pasando y va a seguir pasando, y eso es inaceptable. Entonces, poner elementos que cambien el escenario es bueno. Así es. Ahora, hay un elemento más. Precisamente como Maduro se ha encargado de aceitar con el dinero de los venezolanos una maquinaria de corrupción en la que están incluidos los 2.000 generales de las Fuerzas Armadas de los que tú hablas, son precisamente esos generales los que ahora le tienen que pagar el favor. Entonces no quieren tampoco renunciar a esta maquinaria de dinero fácil que les ha llegado a través de la corrupción del gobierno venezolano y han manifestado su apoyo. Tenemos algunas voces, por ejemplo, desde la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, de rebeldía por parte de militares y representantes diplomáticos. Pero digamos que lo conocido por la experiencia que tenemos